El aire en el Madison Square Garden pesa como plomo fundido, saturado por el olor acre del sudor viejo y el cuero quemado que emana de los guantes. Bajo las luces blancas que ciegan, la sombra de la campeona europea se proyecta como una muralla infranqueable de técnica gélida y músculos tallados en gimnasios de primer mundo. Nuestra guerrera, nacida entre el polvo y el eco de los barrios más recios de México, parece una figura diminuta, casi insignificante, frente a la maquinaria perfecta que tiene enfrente. El cronómetro es un verdugo que dicta sentencias de milisegundos, mientras el jab de la favorita corta el aire con una precisión quirúrgica, buscando destruir no solo el rostro, sino el espíritu de quien se atrevió a desafiar la jerarquía mundial. Aquí no hay música, solo el jadeo sordo y el retumbar de los pasos sobre la lona manchada. El impacto en la mandíbula suena como un trueno seco que sacude los cimientos del alma, dejando un rastro de sabor a cobre en la boca de la mexicana. Cada fibra muscular grita bajo el castigo del ácido láctico, esa quemazón interna que advierte que el cuerpo ha llegado a su límite biológico absoluto. Los comentaristas extranjeros ya preparan sus elogios para la monarca, ignorando a la joven de mirada encendida que intenta recuperar el aire, mientras su visión se nubla por el sudor salado. La arrogancia de la esquina opuesta es un muro de hielo que desprecia la herencia del altiplano, viendo en ella solo a una víctima necesaria para alimentar la leyenda de su protegida. Sin embargo, en el epicentro de ese dolor visceral, donde la sangre se mezcla con el honor, late un corazón que se niega a aceptar el destino escrito por otros. Le dijeron que no pertenecía a este escenario, que su técnica era tosca y que su resistencia se quebraría ante la elegancia del boxeo europeo financiado por millones. En este instante crítico, el tiempo se dilata de forma agónica, permitiendo que cada segundo de sacrificio en la sierra, cada madrugada corriendo bajo el frío que cala los huesos, desfile ante sus ojos heridos. El estruendo del estadio se convierte en un zumbido lejano mientras ella siente el peso de una nación entera sobre sus hombros, una carga que no aplasta, sino que impulsa. La favorita sonríe con una suficiencia que lastima más que sus golpes, confiada en que la mexicana es solo un trámite antes de la gloria. Pero en el silencio de sus pensamientos, el rugido de la tierra azteca comienza a despertar, transformando el miedo en una furia contenida que quema más que el sol. Las piernas tiemblan, amenazando con ceder ante la gravedad, pero el instinto de supervivencia de quien ha luchado desde la cuna se aferra a la lona con una fuerza ancestral. No es solo un combate deportivo, es la colisión brutal entre la opulencia del sistema y la garra indomable de quien no tiene nada que perder y un mundo que reclamar. El referee observa de cerca, listo para detener la masacre que todos dan por sentada, mientras la favorita prepara el golpe de gracia con una frialdad mecánica que hiela la sangre. En ese microsegundo de vulnerabilidad absoluta, cuando el mundo entero cree que la historia ha terminado, la mirada de la mexicana cambia, volviéndose oscura y profunda como la obsidiana. Ya no es una víctima, es una tempestad de rabia y orgullo que está a punto de desatarse contra la soberbia del mundo entero. Los números no mienten, dicen los cínicos de traje y corbata que nunca han sentido el sabor del hierro en la boca. Las casas de apuestas en Las Vegas y Londres habían dictado una sentencia de muerte deportiva mucho antes del pesaje inicial. Con un récord invicto de 30 victorias por la vía del cloroformo, la monarca europea era presentada como la cúspide de la evolución humana, una entidad biológica diseñada en laboratorios de alto rendimiento para la perfección absoluta. Frente a ella, la mexicana era solo un número más en la estadística de víctimas necesarias para engrosar un
legado de opulencia. Los expertos analizaban el alcance de brazos, la densidad ósea y la velocidad de reacción con una frialdad que ignoraba el fuego interno de nuestra guerrera, reduciendo su existencia a un simple error de cálculo en un sistema que solo premia el oro y el linaje. En las mesas de transmisión internacional, las voces anglosajonas destilaban un veneno sutil, envuelto en elegancia técnica, minimizando el estilo mexicano como una simple exhibición de coraje sin fundamentos. Para ellos, la técnica de la campeona era una sinfonía de movimientos calculados, mientras que los golpes de nuestra compatriota eran descritos como manotazos desesperados de quien no comprende la ciencia del cuadrilátero. Se burlaban de su preparación en gimnasios de lámina y costales de aserrín, contrastándolos con las cámaras hiperbáricas y los nutriólogos de élite que respaldaban a la favorita. Esa condescendencia sistémica construía un muro de prejuicios que buscaba asfixiar la identidad de quien representa a la tierra del nopal. El juicio era unánime en los círculos del poder. La mexicana no era una rival, era un accesorio decorativo en la coronación de una reina que el mundo ya había elegido por decreto de su propia soberbia. La estética del poder se manifestaba en cada centímetro de la oponente, cuya piel pálida apenas mostraba el rastro del esfuerzo, protegida por un aura de invencibilidad financiada por marcas globales. El contraste era un insulto visual para los puristas del boxeo de salón, la elegancia del viejo continente frente a la piel curtida por el sol de los valles mexicanos. Los pronósticos oficiales hablaban de un nocaut técnico antes del quinto asalto, una ejecución pública diseñada para reafirmar que el orden mundial del deporte no admite intrusos provenientes del sacrificio y la escasez. Cada gráfica en pantalla, cada comentario sobre su limitada capacidad atlética era un clavo más en el ataúd de sus sueños, un intento por convencerla de que su destino era arrodillarse ante la superioridad de los recursos. El sistema ya había impreso los titulares del día siguiente, donde el nombre de México aparecería solo como una nota al pie de una victoria predestinada. Se hablaba de la superioridad intelectual del boxeo europeo, una narrativa perversa que pretendía despojar a nuestra guerrera de su capacidad estratégica para reducirla a un animal herido que solo sabe embestir. Los analistas desmenuzaban sus derrotas pasadas con una lupa de crueldad, buscando en sus cicatrices la prueba irrefutable de que su espíritu se quebraría bajo la presión de las luces de Nueva York. En los pasillos del estadio, los promotores intercambiaban sonrisas de complicidad, sabiendo que el negocio exigía una campeona con mercado internacional y no una boxeadora que cargaba con el peso de la humildad y el honor de su barrio. La sentencia estaba dictada en los despachos de mármol. La mexicana era considerada una anomalía técnica, un accidente geográfico que la maquinaria del éxito global se encargaría de corregir con la fuerza bruta de una técnica gélida y un desprecio que dolía más que cualquier gancho al hígado. El ambiente en el Madison Square Garden se sentía como un tribunal donde el veredicto ya había sido firmado con tinta de arrogancia y prepotencia extranjera. El referee, los jueces y hasta el personal de seguridad parecían mirar a la mexicana con una lástima fingida, como quien observa a un condenado antes de subir al patíbulo. La favorita caminaba por el ring con la seguridad de quien se sabe protegida por un sistema que no permite sorpresas, ignorando por completo la tormenta que se gestaba en la esquina roja. El desdén era absoluto. No había respeto por la historia de lucha que sostenía esos guantes gastados, solo una impaciencia fría por terminar el trámite y levantar la mano de la elegida. Para el mundo, ella era solo carne de cañón, un obstáculo insignificante en la trayectoria de una estrella mediática. Pero en ese juicio, injusto, donde la lógica del dinero dictaba sentencia, nadie fue capaz de medir la magnitud del rugido que nace del alma mexicana. Antes de las luces de neón y el estruendo de la Gran Manzana, existió el silencio gélido de la Sierra Mexicana, donde el oxígeno es un lujo que se gana con cada bocanada agónica.
azteca, mientras su rival dormía en cámaras de atmósfera controlada por computadoras. Nuestra guerrera desafiaba la gravedad en los senderos de tierra roja del altiplano, bajo un sol que no perdona y un viento que corta la piel como una navaja oxidada. Sus pulmones aprendieron a expandirse en la carencia, extrayendo fuerza de una atmósfera rala que habría asfixiado a cualquier atleta de laboratorio. Cada zancada sobre el terreno irregular era una lección de equilibrio y resistencia que ningún gimnasio de primer mundo podría replicar jamás. Allí, entre el olor a pino y el polvo del camino, se forjó una voluntad de hierro que no entiende de presupuestos millonarios ni de patrocinios globales, de marcas deportivas. El gimnasio donde nació esta leyenda no tenía aire acondicionado ni pisos de caucho importado, sino paredes de lámina galvanizada que vibraban con cada golpe al costal de aserrín. El eco de sus puñetazos se mezclaba con el ruido del tráfico de un barrio que la sociedad prefiere ignorar, un rincón del mundo donde el éxito no se mide en dólares, sino en la capacidad de sobrevivir un día más. Mientras la favorita europea disponía de fisioterapeutas y masajistas de élite para cada molestia muscular, la mexicana sanaba sus nudillos inflamados con agua con sal y el consuelo de una madre que veía en su hija la esperanza de toda una estirpe. Esa escasez material no fue una debilidad, sino el combustible que alimentó un hambre de gloria que las cuentas bancarias llenas de euros nunca podrán comprender ni mucho menos comprar en este deporte. Le dijeron, no puedes, tantas veces que la negativa se convirtió en su himno de batalla personal, una melodía visceral que resonaba en su mente durante las madrugadas de sacrificio extremo. Los expertos en boxeo, con sus trajes impecables y sus hojas de cálculo, dictaminaron que su técnica era rudimentaria, una simple expresión de coraje salvaje sin la sofisticación necesaria para la alta competición internacional. Se burlaron de su guardia abierta y de sus movimientos que, según ellos, carecían de la elegancia geométrica de las escuelas del viejo continente, olvidando que el boxeo es, ante todo, una lucha de voluntades humanas. Ignoraron que cada golpe que lanzaba llevaba el peso de una nación que ha aprendido a levantarse de las cenizas una y otra vez, transformando el desprecio ajeno en una armadura invisible que ningún jab de izquierda podría jamás perforar con facilidad. Para costearse el pasaje a la gloria, tuvo que dividir su existencia entre el sudor del entrenamiento y el cansancio físico de empleos extenuantes que le robaban el sueño y la energía vital. Mientras la monarca europea se concentraba exclusivamente en su rendimiento atlético bajo la supervisión de científicos del deporte, nuestra compatriota cargaba cajas y servía mesas para comprar sus propias vendas y guantes de segunda mano. El ácido láctico no era una estadística en una pantalla, sino un dolor real que quemaba sus fibras musculares mientras intentaba mantener los ojos abiertos tras jornadas laborales interminables de 12 horas. Esa fatiga acumulada, lejos de quebrarla, endureció su espíritu hasta convertirlo en un diamante capaz de soportar la presión más extrema, otorgándole una ventaja psicológica que ninguna preparación financiada por el Estado o por empresas privadas podría igualar en el ring. La ciencia del deporte moderno pretendía reducir su potencial a una simple cuestión de genética y nutrición, argumentando que su dieta basada en el maíz y el frijol era insuficiente para el alto rendimiento. Se regocijaban comparando su masa muscular con la de la campeona, viendo en la mexicana una fisonomía que no encajaba en los cánones de la perfección atlética contemporánea establecida por los centros de alto rendimiento europeos. Sin embargo, no hay sensor capaz de medir la densidad de la sangre azteca ni algoritmo que pueda predecir la resistencia de un corazón que late por el honor de su bandera y su gente.
Esa visión científica y fría del boxeo cometió el error fatal de subestimar el componente místico y ancestral que habita en los guerreros que emergen de la adversidad más profunda, donde el hambre se transforma en una furia táctica imparable. El viaje hacia el Madison Square Garden fue una travesía solitaria, marcada por la indiferencia de los medios de comunicación internacionales que apenas pronunciaban su nombre durante las conferencias de prensa previas. En el aeropuerto nadie la esperaba con pancartas ni cámaras. Era solo una extranjera más en una ciudad de cristal que devora a los débiles sin remordimiento alguno, mientras la favorita llegaba rodeada de un séquito de asistentes, agentes de prensa y guardaespaldas. La mexicana caminaba con su maleta desgastada, llevando consigo únicamente sus sueños y el peso de su herencia cultural. Esa soledad absoluta en territorio hostil fue el crisol donde terminó de templarse su carácter, preparándola para el momento en que las puertas del cuadrilátero se cerraran y quedara frente a frente con la soberbia del mundo, sin más armas que sus propios puños y su inquebrantable fe. La historia del boxeo está escrita con la sangre de aquellos que fueron subestimados por el sistema y que contra todo pronóstico estadístico lograron derribar a los gigantes de pies de barro. El mundo esperaba una ejecución técnica, un trámite administrativo donde la opulencia de los recursos se impusiera sobre la humildad de los orígenes, reafirmando así el orden establecido de las jerarquías globales. No entendían que cada humillación sufrida, cada puerta cerrada en su propio país y cada comentario sarcástico sobre su origen humilde eran cicatrices que ahora actuaban como motores de una potencia incalculable. La desventaja económica y la falta de apoyo institucional no la hicieron más débil, la convirtieron en una depredadora que no busca el aplauso, sino la justicia poética de ver caer a quien se siente superior por el simple hecho de haber nacido en la abundancia. La campana del cuarto asalto retumba en el recinto como un mazo golpeando un yunque, marcando el inicio de una sinfonía de castigo sistemático. La campeona europea se desplaza sobre el tapiz con una ligereza insultante. Sus botas blancas apenas rozan la lona, mientras ejecutan una danza geométrica de ángulos perfectos. Cada jab que lanza es una flecha de hielo que perfora la guardia de la mexicana, impactando con una precisión que parece dictada por un software de combate. El sonido de los guantes chocando contra la carne suena seco, un ritmo constante que va minando la resistencia de quien solo tiene su orgullo para mantenerse en pie. Los ojos de la favorita son dos cristales fríos que analizan cada debilidad, cada vacilación, buscando el resquicio exacto para desmantelar la arquitectura emocional de una guerrera que empieza a verse asfixiada por la técnica pura. El ácido láctico ha dejado de ser una advertencia química para convertirse en un incendio forestal que devora los deltoides y los cuádriceps de nuestra compatriota. Sus brazos, que antes se movían con la velocidad del rayo en las cumbres del Ajusco, ahora pesan como si estuvieran forjados en plomo sólido, negándose a obedecer las órdenes de un cerebro saturado de fatiga. Cada bocanada de aire en el Madison Square Garden se siente como tragar arena caliente, raspando una garganta seca que clama por un alivio que no llegará. La superioridad física de la monarca, alimentada por suplementos de última generación y laboratorios de fisiología avanzada, se manifiesta en una frescura que resulta humillante para quien ha entregado hasta la última gota de sudor en la precariedad. Es el choque brutal entre la máquina perfecta y el organismo que se desintegra bajo el peso del esfuerzo. En las pantallas gigantes que cuelgan del techo, la mexicana es poco más que una sombra borrosa que recibe castigo, una figura trágica que los directores de cámaras enfocan solo para resaltar la estética victoriosa de la europea. Los comentaristas internacionales, con sus voces aterciopeladas y su léxico técnico, ya han dejado de analizar el combate para empezar a redactar el epitafio deportivo de la intrusa del altiplano.
Hablan de ella en tiempo pasado, como si su presencia en el ring fuera ya un recuerdo irrelevante frente al despliegue de maestría de la campeona. Nadie menciona los años de hambre, las vendas lavadas a mano o la fe inquebrantable de un pueblo que la observa desde la distancia. Para el mundo anglosajón, ella simplemente no existe fuera de su papel como víctima necesaria para la gloria ajena. Un gancho de izquierda penetra la guardia y se hunde profundamente en el hígado de la mexicana, provocando un cortocircuito biológico que paraliza su sistema nervioso por un instante eterno. El dolor no es solo una señal eléctrica, es un grito visceral que nace de las entrañas y se expande por la columna vertebral como una descarga de alto voltaje. El sabor metálico de la sangre, ese rastro de cobre y hierro que inunda la boca, se vuelve el único recordatorio de su propia existencia en medio de la bruma del cansancio. Sus rodillas flaquean, traicionando la voluntad de hierro que la trajo hasta aquí, mientras el sudor salado se mezcla con el plasma y le nubla la visión. La favorita retrocede un paso, no por miedo, sino para admirar su obra de destrucción con la frialdad de un escultor que pule una piedra. La arrogancia de la esquina europea se manifiesta en una sonrisa ladeada, un gesto de suficiencia que lastima el honor más que cualquier impacto físico directo. Para ellos, el combate ha dejado de ser una contienda deportiva para convertirse en una exhibición de poderío colonialista donde la técnica refinada aplasta sistemáticamente a la barbarie del coraje mexicano. Cada vez que la campeona conecta un 1-2 impecable, el estadio exhala un murmullo de admiración por la eficiencia del primer mundo, ignorando el sacrificio sobrehumano de quien sigue de pie por puro instinto de supervivencia. La mexicana se siente pequeña, asfixiada por una narrativa que la condena a la derrota antes de que termine el asalto, rodeada de un lujo y una opulencia que contrastan violentamente con los recuerdos de su gimnasio de lámina y tierra que la vio nacer. El pómulo derecho de nuestra guerrera ha comenzado a inflamarse, una protuberancia amoratada que le cierra el campo visual y la obliga a pelear entre sombras y destellos de luz blanca. Cada movimiento de cabeza para esquivar los ataques se convierte en una tortura cervical, un recordatorio agónico de que el cuerpo humano tiene límites que la voluntad mexicana intenta desafiar sin éxito aparente. La precisión quirúrgica de la favorita sigue castigando las zonas blandas, buscando abrir las heridas que el tiempo y la escasez habían intentado sanar en la soledad de la sierra. El estruendo del estadio se transforma en un zumbido sordo, una frecuencia de radio mal sintonizada donde solo resuena el latido desbocado de un corazón que se niega a detenerse a pesar de que la lógica científica dicta que debería haber claudicado hace muchos minutos. El referí se acerca, peligrosamente, sus ojos escudriñan la mirada de la mexicana, buscando esa chispa de rendición que le permita detener la masacre y salvar la integridad de la pobre muchacha. Hay una lástima institucional en su postura, una condescendencia que asume que el destino de México es siempre el de la derrota digna, pero inevitable, frente a las potencias globales. Los jueces, sentados en sus tronos de cuero, anotan números que parecen sentencias de muerte deportiva, alejando cualquier posibilidad de victoria por puntos y dejando a nuestra compatriota en el abismo de la desesperación absoluta. Ella siente ese desprecio sistémico en cada fibra de su ser, una presión psicológica que busca quebrar su espíritu antes de que su cuerpo toque la lona, convenciéndola de que su lucha es una futilidad romántica en un mundo de resultados financieros. En su esquina, el olor a adrenalina y ungüento alcanforado se mezcla con el aire viciado de un recinto que ya ha dictado su veredicto de culpabilidad por ser humilde. Los gritos de su entrenador, roncos por la angustia y la pasión, apenas logran penetrar la muralla de cansancio extremo que rodea sus sentidos embotados por el castigo. Mientras la esquina europea ríe y ajusta los detalles de una victoria que consideran segura, en el lado mexicano
mexicano se respira la tensión de quien sabe que está caminando sobre el filo de una navaja oxidada. No hay toallas de seda ni aguas purificadas por procesos químicos complejos. Solo hay un pedazo de hielo que quema la nuca y el recordatorio susurrado de que ella representa la sangre de un pueblo que nunca se rinde sin antes incendiar el cielo entero. La duda comienza a filtrarse por las grietas de su armadura emocional, esa pregunta insidiosa que le susurra al oído que quizá los críticos tenían razón y que este escenario le queda grande. El dolor es tan profundo que trasciende lo físico, convirtiéndose en una angustia existencial que cuestiona cada madrugada de carrera bajo la lluvia y cada sacrificio familiar realizado en nombre de un sueño imposible. Las piernas le pesan como si estuviera caminando en el fondo de un océano de mercurio, y la imagen de la campeona europea se multiplica ante sus ojos cansados, volviéndose una hidra de 1000 cabezas, imposible de derrotar. El espectador promedio, sentado cómodamente en su butaca, ya ha comenzado a mirar su reloj, esperando el momento del nocaut técnico que ponga fin a esta exhibición de resistencia que roza lo inhumano. El final del asalto llega como un indulto momentáneo para una condenada que se tambalea hacia su banquillo, dejando un rastro de gotas carmesí sobre la lona blanca que parecen lágrimas de la misma tierra mexicana. El mundo entero la da por vencida. Los titulares están escritos y la corona ya tiene el nombre de la monarca europea grabado en letras de oro y soberbia. Sin embargo, en la oscuridad de su mente, donde el ácido láctico y el dolor no pueden entrar, algo empieza a mutar, una chispa de rabia ancestral que se alimenta del desprecio y la invisibilidad. No es técnica, no es ciencia, es el rugido de los volcanes y la furia de los antepasados que se niegan a ser borrados de la historia por un sistema que solo valora el brillo superficial. El abismo la mira, pero ella empieza a devolverle la mirada. Sentada en ese banco de madera que se siente como un trono de espinas, el agua helada que recorre su nuca no solo apaga el incendio de sus músculos, sino que despierta el eco de las manos callosas de su madre. No pelea por el cinturón de diamantes que brilla bajo los reflectores, sino por las recetas médicas que nunca pudo pagar, y por las noches donde el hambre era el único huésped en la mesa familiar. Cada jadeo agónico busca el oxígeno que le falta, conectándola con la tierra seca de su pueblo, donde aprendió que la dignidad no se compra con euros, se arrebata con sangre. La mirada gélida de la europea, llena de una suficiencia aristocrática, choca contra el muro invisible de una mujer que ya ha muerto 1000 veces en la escasez y ha resucitado por puro amor a los suyos. El protector bucal sabe a derrota momentánea y a hierro oxidado, pero en su mente florece el recuerdo de sus hermanos compartiendo un único par de zapatos para ir a la escuela. Ese sacrificio silencioso es el verdadero motor que impulsa sus pulmones colapsados, transformando el ácido láctico en un combustible sagrado que ninguna ciencia deportiva podrá sintetizar jamás en un laboratorio. Mientras el médico de Ring observa su pómulo destrozado con una piedad insultante, ella visualiza las calles de su barrio, donde el éxito es una anomalía y la rendición es el pan de cada día. No es una boxeadora herida, es la embajadora de un dolor colectivo que ha decidido que hoy no será el día en que México baje la cabeza ante la opulencia. Su voluntad se tensa como una cuerda de acero, lista para estallar contra la injusticia del mundo. La campana del 5º asalto resuena y ella se levanta, no con la ligereza de la técnica, sino con la pesadez de una montaña que se niega a ser movida por el viento. Siente el peso de la bandera en su piel, no como una tela decorativa, sino como una armadura tejida con los hilos del esfuerzo de millones que, como ella, despiertan antes que el sol. La favorita europea retrocede 1 milímetro, detectando un cambio en la frecuencia vibratoria de la mexicana, una oscuridad que emana de sus ojos y que no estaba en los videos de análisis táctico. Es la furia de quien ha corrido
kilómetros bajo el frío del altiplano con los pulmones ardiendo, forjando un corazón que late con la cadencia de un tambor de guerra prehispánico. El Madison Square Garden empieza a encogerse ante la magnitud de una identidad que reclama su lugar. Recuerda vivamente el olor del gimnasio de lámina, donde el calor sofocante era su único entrenador y las vendas desgastadas su única protección contra la realidad brutal de la pobreza. Cada vez que la campeona conecta un golpe directo, la mexicana no siente el impacto en la carne, sino el impulso de devolver el golpe en nombre de cada joven que fue rechazado por no tener el linaje adecuado. La técnica perfecta de su rival es una jaula de cristal que empieza a mostrar fisuras ante la presión de una voluntad que no entiende de límites biológicos ni de protocolos de seguridad. El honor nacional no es una frase hecha para ella. Es la necesidad vital de demostrar que la garra azteca es capaz de devorar a la perfección mecánica cuando el hambre de Mindondesino. Gloria es genuina y el espíritu indomable. Sus piernas, aunque tiemblan bajo el castigo de los ganchos al cuerpo, se aferran a la lona con la fuerza de las raíces de un ahuehuete milenario que ha sobrevivido a 1000 tormentas. En el epicentro de su agonía aparece la imagen de su padre, un hombre que se quebró la espalda en el campo para que ella pudiera soñar con un par de guantes. Ese linaje de esfuerzo es su verdadera esquina, un ejército de sombras trabajadoras que la empujan hacia adelante cuando el cerebro ordena detenerse por el dolor. La elegancia europea se ve empañada por el sudor y la sangre de una mexicana que ha decidido que su vida entera se resume en los próximos 3 minutos de combate visceral. Ya no hay miedo al fracaso, porque ella ya conoce el fondo del abismo y sabe que desde ahí solo se puede subir. El intercambio de golpes se vuelve una danza macabra, donde la precisión científica de la favorita empieza a sucumbir ante la agresividad rítmica de quien pelea por su propia existencia. Cada impacto que recibe la mexicana es procesado no como dolor, sino como un recordatorio de que su destino está escrito en sus propios nudillos, y no en las casas de apuestas extranjeras. La soberbia de la esquina opuesta se transforma en desconcierto al ver que su víctima sigue avanzando, ignorando la destrucción de sus tejidos y la inflamación de sus párpados con una terquedad casi divina. Es la rebelión del espíritu contra la materia, la manifestación física de un orgullo nacional que se niega a ser silenciado por los aplausos de una élite que nunca ha tenido que luchar por un trozo de pan para sobrevivir. El tiempo se detiene en un microsegundo de claridad absoluta, donde ella comprende que su dolor es su mayor ventaja, una herramienta que su rival, educada en la comodidad, jamás podrá dominar. La mirada de la mexicana se vuelve obsidiana pura, reflejando la historia de un pueblo que ha aprendido a convertir la tragedia en una épica de superación constante. La campeona europea ve por primera vez que no está frente a una deportista, sino frente a una fuerza de la naturaleza que ha decidido morir en la raya antes que entregar su honor. El rugido que emana de su garganta no es un grito de auxilio, es la señal de inicio de una tempestad que borrará la arrogancia del mundo entero. México no está en la lona, está en el aire, listo para descargar un rayo de justicia. El secreto de esta resistencia sobrenatural no reside en las máquinas de última generación, sino en los pulmones forjados a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del altiplano mexicano. Mientras la campeona europea inhalaba aire purificado y enriquecido con oxígeno artificial, nuestra guerrera devoraba kilómetros en las faldas del Nevado de Toluca, donde el aire es tan ralo que cada bocanada se siente como fuego líquido en la tráquea. Su cuerpo, en un acto de supervivencia evolutiva, multiplicó sus glóbulos rojos hasta convertir su sangre en un torrente denso y oscuro, capaz de transportar vida incluso en el vacío absoluto. Esta adaptación fisiológica, invisible para los sensores de los analistas extranjeros, es la razón técnica por la cual su corazón late con una calma aterradora, mientras su rival empieza a asfixiarse bajo las luces del Madison Square Garden.
El gimnasio de lámina galvanizada, donde se templó su carácter, no era un centro de alto rendimiento, sino una cámara de tortura climática que superaba los 40 grados bajo el sol del mediodía. En ese horno de sudor y óxido, su sistema termorregulador aprendió a operar en condiciones extremas que habrían colapsado los circuitos de cualquier atleta de laboratorio del viejo continente. La falta de hidratación isotónica y ventilación mecánica obligó a sus fibras musculares a optimizar cada miligramo de glucógeno, creando una eficiencia metabólica que solo nace de la carencia absoluta y el sacrificio constante. Lo que los expertos llamaron técnica tosca es en realidad una economía de movimiento diseñada para durar más allá del límite biológico humano, una resistencia forjada en el yunque de la necesidad que ahora se manifiesta como una muralla de granito ante la elegancia europea. Existe una herencia genética de supervivencia que fluye por sus venas, un mestizaje de guerreros que durante siglos han resistido el asedio del tiempo y la opresión con la frente en alto. Esta terquedad ancestral no se puede cuantificar en una prueba de esfuerzo, pero es el cimiento biológico que le permite ignorar las señales de pánico que su cerebro envía ante el castigo sistemático. Mientras la favorita europea fue educada en la cultura del bienestar y la protección, la mexicana lleva en su ADN el código de quien ha tenido que arrebatarle cada centímetro de esperanza a un destino adverso. Sus huesos parecen tener una densidad distinta, una solidez mineral que absorbe los impactos de la técnica gélida como si fueran simples caricias de un viento pasajero. No es solo una boxeadora, es la acumulación de siglos de resiliencia mexicana concentrada en un par de puños. Los sparrings invisibles en los barrios más recios de la capital mexicana fueron su verdadera universidad del dolor, donde no había caretas de protección ni cronómetros precisos, solo la ley del más fuerte. Peleó contra hombres que le doblaban el peso, recibiendo impactos que habrían noqueado a un peso completo, aprendiendo a absorber la violencia con una naturalidad que hoy aterroriza a la esquina opuesta. Esas sesiones clandestinas, ocultas tras cortinas de humo y olor a pulque, endurecieron su mandíbula hasta convertirla en una pieza de obsidiana que no conoce la rendición. La campeona europea, acostumbrada a la etiqueta deportiva y al respeto mutuo, no comprende que está frente a alguien que ha sido golpeada por la vida misma mucho antes de subir al ring. Cada cicatriz oculta bajo su uniforme es un grado académico en la ciencia de no caerse jamás, por más fuerte que sea la tormenta. La nutrición de nuestra guerrera no provino de polvos químicos ni barritas energéticas de diseño, sino de la milpa sagrada, de la fuerza ancestral del maíz y el frijol que han sostenido a imperios enteros. Esta dieta de la tierra proporciona una energía de combustión lenta, un combustible orgánico que no conoce los picos de fatiga que el azúcar refinado y los suplementos artificiales provocan en los atletas de élite. Sus músculos están saturados de una vitalidad rústica y poderosa, una reserva de glucosa que se libera con la cadencia de un volcán en erupción, permitiéndole mantener la presión constante cuando los demás ya han claudicado. Mientras la favorita empieza a sentir el vacío en sus reservas energéticas, la mexicana parece rejuvenecer con cada intercambio de golpes, extrayendo fuerza de una conexión mística con sus raíces que la ciencia moderna es incapaz de explicar o replicar. El sacrificio invisible de trabajar jornadas dobles mientras otros dormían creó en ella una callosidad mental que es su arma más letal en este momento de crisis absoluta. El ácido láctico que quema sus hombros es un juego de niños comparado con el dolor de espalda tras cargar bultos en la central de abastos o el agotamiento de limpiar suelos hasta la madrugada. Ella ha aprendido a disociar su conciencia del sufrimiento físico, habitando un espacio de calma interior donde el miedo no tiene jurisdicción y el dolor es simplemente una información sensorial irrelevante.
Esta fortaleza psicológica, forjada en la precariedad de la vida diaria mexicana, le otorga una ventaja estratégica devastadora sobre una rival que nunca ha tenido que elegir entre comprar vendas o comer ese día. Su mente es un búnker inexpugnable que ahora comienza a proyectar una sombra de duda sobre la seguridad de la monarca. El espectador en las primeras filas comienza a notar un fenómeno fisiológico inexplicable. La mexicana, lejos de desmoronarse, está recuperando la elasticidad de sus movimientos y la nitidez de su mirada oscura. El milagro de la remontada no es un evento fortuito, sino el resultado de una maquinaria humana optimizada para la guerra de desgaste, donde la elegancia sucumbe ante la persistencia del nopal. La favorita europea detecta con horror que sus golpes, antes definitivos, ahora rebotan en una superficie que parece haber mutado de piel a coraza de guerra prehispánica. La frecuencia cardíaca de nuestra compatriota se estabiliza justo cuando el mundo esperaba su colapso, revelando que su preparación oculta en las sombras de la escasez ha creado un organismo superior. La ciencia del primer mundo se queda sin respuestas ante la garra de una mujer que ha decidido que su sangre azteca es el único título que realmente importa esta noche. En ese microsegundo de silencio sepulcral, la mexicana exhala un aliento cargado de hierro y toma la decisión que separa a los mortales de las leyendas. Ignora el manual de autodefensa y baja la guardia un centímetro, una invitación suicida que busca provocar el error en la maquinaria perfecta de la europea. Es un salto al vacío sin paracaídas, una apuesta donde el honor nacional es la única moneda de cambio sobre el paño ensangrentado del ring. Sus pupilas se dilatan, absorbiendo cada destello de las luces blancas, mientras su sistema nervioso central cancela todas las señales de dolor para priorizar un ataque frontal absoluto. Ya no hay espacio para la cautela ni para la estrategia conservadora. El instinto primario de la guerrera azteca toma el control total, transformando su cuerpo en un proyectil humano impulsado por décadas de humillaciones y promesas rotas en el altiplano. La aceleración es súbita y violenta, un estallido de fibras rápidas que desafía la física del agotamiento acumulado durante los asaltos previos. La campeona europea, desconcertada por este cambio de ritmo irracional, lanza un jab desesperado que nuestra compatriota esquiva con un movimiento de cintura que parece una danza macabra de sombras. El aire silba al pasar cerca de su oído, pero ella no parpadea. Su objetivo es el epicentro de la soberbia extranjera. Cada paso hacia adelante es un martillazo sobre la confianza de la monarca, quien ve cómo su técnica gélida se desintegra ante una presión que no reconoce reglas ni límites biológicos. Es una aceleración suicida, un avance ciego donde cada gramo de oxígeno se quema en el altar de la gloria, obligando a su rival a retroceder por primera vez en toda su carrera invicta hacia las cuerdas del destino. El riesgo es absoluto. Un solo impacto bien colocado por la europea podría apagar las luces definitivamente, pero la mexicana ha decidido que prefiere la oscuridad eterna antes que la derrota digna. Sus nudillos, inflamados y sangrantes bajo las vendas, anhelan el contacto con la mandíbula de cristal de quien se creía intocable. El ácido láctico ya no es un incendio, es el lubricante de una maquinaria de guerra que ha decidido ignorar la integridad física en favor de un golpe de autoridad histórico. El rostro de nuestra guerrera, desfigurado por el castigo pero iluminado por una furia mística, se convierte en la pesadilla de los analistas que predijeron su caída estrepitosa. No hay marcha atrás, el puente ha sido quemado y solo queda el fragor de una batalla donde el espíritu mexicano se desprende de la carne para convertirse en un vendaval de puro orgullo y rabia contenida.
El Madison Square Garden contiene el aliento mientras la atmósfera se satura de una tensión eléctrica que eriza la piel de los miles de espectadores presentes. Los comentaristas extranjeros enmudecen, incapaces de procesar la metamorfosis de una mujer que, hace un minuto, parecía un cadáver deportivo y ahora se alza como una deidad de la guerra. La decisión irreversible de ir por el knockout o morir en el intento ha transformado el cuadrilátero en un territorio sagrado donde las leyes del dinero y el patrocinio han dejado de tener vigencia. La mexicana siente el rugido de la tierra bajo sus pies, una vibración ancestral que le otorga la fuerza necesaria para lanzar golpes que llevan el peso de toda una historia de resistencia popular. Es el punto de ruptura definitivo, el instante donde la realidad se quiebra para dar paso a la épica visceral de quien no tiene nada que perder. La mirada de la favorita europea se llena de un terror genuino, una comprensión tardía de que no está peleando contra una técnica, sino contra una identidad nacional herida. El sistema de alto rendimiento colapsa ante la imprevisibilidad de un corazón que ha decidido acelerar hasta el límite de la explosión cardíaca por un sueño compartido. Cada gramo de sudor que vuela por los aires en este intercambio suicida es un testimonio de la garra que solo se forja en la escasez y el desprecio sistemático. El tiempo se dilata de forma agónica mientras la mexicana prepara el asalto final, una ofensiva total que ignora las advertencias del referee y los gritos de la multitud enfervorizada. El antes y el después quedan separados por una línea de sangre. La víctima ha desaparecido para dar lugar a la cazadora implacable que está a punto de incendiar el Olimpo del boxeo mundial. La campeona europea retrocede por primera vez en su carrera, y ese simple movimiento de retirada resuena en las gradas como el derrumbe de un imperio de cristal. Sus botas de diseño, que antes bailaban con una elegancia insultante, ahora se arrastran pesadamente sobre la lona, buscando un espacio que la mexicana le arrebata con cada paso firme y cargado de historia. Nuestra guerrera no solo avanza con sus piernas, avanza con el peso de los siglos y la fuerza de los volcanes que vigilan el altiplano. La distancia entre ambas se acorta de forma agónica, transformando el cuadrilátero en una celda de castigo donde la técnica refinada ya no tiene lugar para esconderse. El aire se vuelve un recurso escaso, una moneda de cambio que la mexicana administra con la sabiduría de quien ha aprendido a respirar en la escasez absoluta de las cumbres. El Madison Square Garden se transforma en un templo de incredulidad absoluta mientras los expertos de traje y corbata ven cómo su máquina perfecta empieza a mostrar fisuras humanas. La favorita europea intenta lanzar un jab de contención, pero su brazo izquierdo parece una rama seca sacudida por un vendaval de furia azteca. Ya no hay precisión quirúrgica, solo hay desesperación en esos ojos azules que antes destilaban un desprecio gélido y que ahora reflejan el miedo primordial de quien se sabe cazado. La mexicana absorbe el impacto en su guardia con una solidez mineral, una resistencia que no proviene de suplementos químicos, sino de la sangre curtida en el esfuerzo diario. El sonido de los guantes chocando es ahora un latido sordo, un ritmo de tambores de guerra que anuncia que la jerarquía del boxeo mundial está a punto de ser calcinada. El dolor en las costillas de la mexicana es un incendio que ella abraza como a un viejo amigo, transformando cada punzada de ácido láctico en un motivo más para no retroceder ni un milímetro. Sus pulmones arden, reclamando un oxígeno que el ambiente saturado de Nueva York le niega, pero su voluntad se alimenta de una fuente mística que la ciencia europea jamás podrá comprender. Cada vez que sus puños encuentran el cuerpo de la monarca, se siente el crujido de la soberbia rompiéndose, el desmoronamiento de una estructura de poder financiada por millones que no puede comprar el corazón de una guerrera. El tope
Tiempo se dilata de manera insoportable, cada segundo pesa como una losa de piedra, y en ese vacío temporal la mexicana se vuelve una sombra implacable que persigue la gloria con la paciencia de quien ha esperado toda una vida este momento. La esquina europea es ahora un nido de nervios y gritos histéricos, donde los entrenadores de élite ven cómo sus estrategias de laboratorio se desintegran ante la garra de quien no tiene nada que perder. La favorita intenta amarrarse, buscando un respiro en el sudor de nuestra compatriota, pero es rechazada con una fuerza física que parece emanar de la misma tierra mexicana. La piel de la campeona, antes inmaculada, muestra ahora las marcas rojas del castigo sistemático, una cartografía del dolor que narra la rebelión de la periferia contra el centro del poder. La incredulidad se ha transformado en un terror sordo que paraliza las extremidades de la elegida, mientras la mexicana exhala un aliento cargado de hierro y orgullo, preparándose para descargar una tormenta de cuero y hueso que no admite sobrevivientes ni excusas técnicas. Un derechazo seco impacta la sien de la favorita y el mundo parece detenerse en una vibración que sacude los cimientos del Garden y el alma de los presentes. La europea se tambalea, sus piernas de seda se vuelven de gelatina mientras intenta desesperadamente recuperar el equilibrio que su sistema nervioso le ha negado por decreto de la furia mexicana. El sudor vuela en cámara lenta, partículas de esfuerzo y desprecio que brillan bajo los reflectores como diamantes de sacrificio puro sobre el lienzo manchado. Los comentaristas internacionales han guardado silencio, sus voces antes arrogantes, ahora son apenas susurros de asombro ante la manifestación de una potencia que no estaba en sus hojas de cálculo. La mexicana no sonríe, su rostro es una máscara de obsidiana que solo conoce el lenguaje del combate y la necesidad vital de reivindicar a su gente. La técnica gélida se ha derretido bajo el sol, abrasador de una voluntad que no entiende de rendiciones diplomáticas ni de derrotas honrosas. La mexicana lanza un gancho al hígado que suena como un mazo golpeando un costal de arena, un impacto que le arrebata el alma a la campeona y la deja sin aire, colgada de las cuerdas de la desesperación. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, la favorita comprende que todos sus títulos y patrocinios son papel mojado frente a la realidad brutal de una mujer que pelea por el pan y por el honor. El aislamiento del ring se vuelve total. Ya no existen las cámaras ni los millones de espectadores, solo el choque visceral de dos mundos, donde el hambre de triunfo azteca está devorando la complacencia del viejo continente con una ferocidad que eriza la piel. Cada segundo es una eternidad de agonía, donde la mexicana se despoja de su humanidad para convertirse en un instrumento de justicia poética sobre la lona. Sus brazos, que deberían estar colapsados por la fatiga extrema, se mueven con una cadencia hipnótica, buscando el mentón de la arrogancia con una insistencia que raya en lo divino. La visión de la favorita se nubla, el resplandor de las luces se mezcla con el rojo de su propia sangre, y en ese torbellino de confusión solo ve la mirada oscura de nuestra guerrera acechándola. Es el colapso psicológico de quien siempre tuvo el viento a favor y ahora se enfrenta a un huracán que no puede ser contenido por las leyes del deporte moderno. La tensión en el aire es tan densa que se podría cortar con el filo de un guante desgastado por la lucha. El referee observa cómo la jerarquía mundial se desvanece. Sus manos tiemblan ante la inminencia de un final que nadie se atrevió a pronosticar en las casas de apuestas. La mexicana es ahora la dueña absoluta del espacio y del tiempo, una presencia telúrica que domina el centro del cuadrilátero con la autoridad de quien ha conquistado su libertad a base de golpes. La favorita europea intenta un último movimiento desesperado, una contraofensiva que nace más del orgullo herido
que de la capacidad física, pero sus impactos mueren en la guardia de granito de nuestra compatriota. El contraste es brutal, la decadencia de una reina de laboratorio frente al ascenso imparable de una guerrera forjada en la escasez del barrio. El estadio entero se inclina ante la magnitud de una identidad que se niega a ser una simple estadística de derrota. La mexicana exhala un vapor denso, un humo de batalla que sale de sus pulmones como si fueran calderas de una locomotora antigua que no sabe detenerse. Siente el peso de su familia, de sus amigos y de cada mexicano que alguna vez fue humillado, y esa carga se convierte en la energía cinética que impulsa sus puños hacia el rostro de la soberbia. La campeona europea ya no pelea por el título, pelea por salir viva de un infierno que ella misma provocó con su desdén inicial. Sus movimientos son espasmos de una voluntad que se quiebra, mientras la mexicana se mantiene erguida como un ahuehuete que ha visto pasar 1000 inviernos y sigue de pie. La fatiga es ahora un ruido de fondo, una interferencia insignificante en la frecuencia de radio de un espíritu que ha decidido alcanzar la inmortalidad deportiva. La incredulidad de los comentaristas se ha convertido en una admiración temerosa mientras narran con voz temblorosa cómo la mexicana está desmantelando, pieza por pieza, el mito de la superioridad extranjera. Cada impacto es un verso de una epopeya de superación que se escribe con sudor y plasma sobre el tapiz del Madison Square Garden. La favorita europea retrocede hacia las cuerdas, su último refugio antes del abismo, con la mirada perdida en un horizonte de dolor que no parece tener fin. La mexicana no le da tregua, es una tempestad que no conoce la piedad, una fuerza de la naturaleza que ha decidido que hoy el oro no regresará a Europa, sino que se quedará en las manos callosas de quien lo trabajó en la sombra. El destino está suspendido de un hilo de seda que está a punto de romperse. El clímax de la tensión se siente en las vibraciones de las butacas, en el sudor frío de los promotores y en el silencio sagrado de una nación que aguanta la respiración frente al televisor. La mexicana prepara el golpe definitivo, cargando en su hombro derecho toda la rabia acumulada, toda la esperanza de un pueblo que se ve reflejado en su mirada de obsidiana. La favorita europea cierra los ojos por un instante, un microsegundo de rendición espiritual antes de que el impacto físico la envíe a las tinieblas de la derrota. El aire parece electrificarse. Los átomos de oxígeno se apartan para dejar pasar el puño de la justicia, un proyectil de carne y hueso que viaja con la velocidad del rayo y la contundencia de una sentencia de muerte. El tiempo se detiene, el universo calla y la mexicana se prepara para reclamar su trono. El impacto de su puño derecho contra la mandíbula de la monarca europea no es un simple golpe, es un estallido tectónico que resuena en 1900. Las vigas del Madison Square Garden como el crujido de un glaciar milenario desmoronándose. La técnica perfecta, los millones en patrocinios y la arrogancia del viejo continente se disuelven en un microsegundo de pura física brutal, cuando la cabeza de la favorita se sacude violentamente, desconectando su sistema nervioso de la realidad. Sus ojos, antes cargados de una suficiencia gélida, se vuelven blancos mientras su cuerpo, esa máquina de precisión quirúrgica, colapsa sobre la lona con la pesadez de una estatua de mármol derribada. El silencio que sigue al impacto es un vacío absoluto, un agujero negro donde la narrativa de la superioridad extranjera es succionada y destruida por la garra indomable de una mujer que nació en la escasez y hoy reclama el universo entero. En la mesa de transmisión, las voces anglosajonas que antes destilaban veneno y condescendencia se han quedado mudas, atrapadas en una atonía vergonzosa ante lo imposible. Los promotores de traje impecable observan con horror cómo su inversión millonaria yace inmóvil, mientras el sudor y la sangre de la mexicana brillan bajo los reflectores como una corona de espinas transformada en oro puro.
De repente, el silencio se rompe, no por un aplauso, sino por un rugido volcánico que nace de las entrañas mismas del estadio, donde miles de mexicanos, invisibles hasta ese instante, hacen vibrar el concreto con el nombre de su patria. Es el grito de los olvidados, el estruendo del altiplano reclamando justicia en el corazón de la opulencia mundial. La mirada de nuestra guerrera, fija en el cuerpo caído de su oponente, ya no refleja dolor, sino la paz absoluta de quien ha incendiado el guión del destino. De pie en el centro del cuadrilátero, con los pulmones ardiendo y los nudillos destrozados, la mexicana se yergue como una columna de obsidiana ante la cual el mundo entero debe arrodillarse. Ya no es la intrusa ni la víctima de una estadística fría. Es la prueba viviente de que el hambre de gloria y el honor del linaje son fuerzas que ningún laboratorio de alto rendimiento podrá jamás replicar o contener. El referee cuenta los segundos que marcan el fin de una era de arrogancia, mientras ella siente el peso de su tierra en cada gota de sudor que resbala por su rostro desfigurado por la batalla. Le dijeron que no pertenecía a este escenario, que su origen era su debilidad, pero hoy su victoria visceral demuestra que la verdadera grandeza se forja en el barro y se defiende con el alma. México no solo ganó una pelea. Hoy, México le arrebató al mundo el derecho a volver a subestimar su espíritu indomable. Cuando el referee levanta el brazo de nuestra guerrera hacia el firmamento eléctrico, no es solo un cuerpo el que se alza, sino el eje gravitacional de una nación que ha aprendido a encontrar su fuerza en las cicatrices. El silencio que sigue a la euforia es un espacio sagrado donde el desprecio de los poderosos se transmuta en un respeto nacido del miedo a lo indomable. En los callejones de Lámina y en las plazas del altiplano, una generación entera de niñas entiende ahora que su destino no está escrito en las cuentas bancarias extranjeras, sino en la solidez de sus propios nudillos y en la pureza de su sangre. El boxeo femenino ha dejado de ser una estadística técnica para ser un himno de resistencia visceral. Ella camina hacia el vestidor cargando una gloria que no se oxida, dejando atrás un ring de soberbia derrotada y orgullo mexicano.